en esencia lo que nos va a decir es que una integral múltiple pues se reduce para ser evaluada a la evaluación de integrales ya por nosotros conocidas, integrales con relación a una sola variable. Vamos entonces a seguir la prueba de esta proposición que nos dice lo siguiente. Tenemos A1, A2, celdas cerradas de dimensión m y n respectivamente. Y tenemos una función cuyo dominio es el producto cartesiano de estas dos celdas, es decir, su dominio es el producto de A1 con A2. Claramente, como A1 es una celda de dimensión m y A2 es una celda de dimensión n, pues es claro que el producto cartesiano de A1 con A2 es nuevamente una celda cerrada, ahora de dimensión m M por más N. m por n, exactamente, m por n. Gracias. Y bueno, la hipótesis sobre f es que es una función integrable. Bien, para cada x elemento de la primera celda, tenemos una función definida en la segunda celda. X aquí pues está dado, es un elemento fijo de A1, y para este X tenemos la función f subíndice X, cuyo dominio es A2 y cuyo codominio es R. Discúlpenme, un momento, está acabando la pila, voy a comentar esto. Bien, disculpen. Bueno, sí es importante rectificar. No, aquí A1, producto cartesiano con A2, es una celda de dimensión no m por n, es una celda de dimensión m más n. Esta A1, pues es el producto cartesiano de m intervalos cerrados. A2 es el producto cartesiano de n intervalos cerrados. De esta manera, el producto cartesiano de A1 y A2, pues resulta ser una celda eh, definida como el producto de m más n intervalos cerrados. Entonces, Bueno, profe. sí, disculpen, yo no lo observé si es m más n. Muy bien, entonces tenemos por hipótesis que es integrable, tenemos un elemento en A1 y tenemos para ese elemento fijo de A1, tenemos una función asociada a dicho elemento, denotada de esta manera, definida en A2 y que tiene como codominio los reales. ¿Y cómo está definida? Pues de una manera natural en términos de la función f. ¿Quién es f sub x evaluado en y? Pues es f de x, y. Y tenemos nosotros, además, dos funciones que son g y h. Cada una de estas funciones está definida en la primera celda, A1, y tiene como codominio los reales. ¿Cómo están definidas? Bueno, pues g evaluado en x es la integral inferior de f de x sobre su dominio, que es A2, en tanto que h está definida en cada x como la integral superior de f sub x. Uno tendría que preguntarse, ¿y por qué existen estas integrales inferior y superior de la función f sub x? Bueno, pues existen porque no olvidemos que esta función f es integrable y únicamente hemos definido integrabilidad a funciones acotadas, de tal manera que f es una función acotada por la manera en que está definida
f sub x, pues es claro que es una función también acotada. Siendo acotada, pues existen tanto la integral inferior como la superior de dicha función. Bueno, bajo ese conjunto de hipótesis, tenemos como tesis, primero, que g y h son funciones integrables. Y además, la integral de g, claro que g la puedo integrar sobre A1 porque A1 es su dominio. Vamos a probar primero que son integrables. Y la integral de g sobre A1 es la misma integral de h sobre A1. Y ambas integrales, la de g y la de h sobre A1, no es más que la integral de f sobre todo su dominio. Bueno, de esta manera que concluiríamos que la integral de f sobre todo su dominio, sobre esa celda de dimensión n más m, pues no es más que la integral sobre A1 de g. Pero g, ¿quién es? La integral de f sub x inferior. Y eso también lo puedo escribir como la integral sobre A1 de esta función, que es la integral de f sub x superior. Bien. Vamos entonces a probar esta proposición y en adelante veremos algunos ejemplos que nos permitan apreciar la relevancia, la trascendencia, la importancia pues que tiene esta proposición. Bueno, si no hay ningún comentario acerca del enunciado de la proposición, veamos su prueba con cuidado. Vamos a tomar una partición arbitraria del producto cartesiano de A1 con A2, es decir, una partición del dominio de la función f. Esa partición la podemos siempre escribir como el producto de dos particiones. La primera, una partición de A1, la segunda, una partición de A2. Entonces, es lo que se dice aquí. P sub i, pues es una partición de A su índice. Pero esta partición P, pues es una partición arbitraria. Siempre debe ser claro que cualquier partición de este producto cartesiano se puede escribir como el producto de dos particiones. La primera de la primera celda, etc. Bien, ahora vamos a considerar el conjunto de subceldas del dominio de F que están determinadas por la partición P arbitraria que estamos tomando. Bueno, también debe ser un hecho inmediato reconocer que cada una de esas subceldas del dominio de F determinadas por la partición P, pues se puede escribir como el producto de dos subceldas. Aquí entonces cada B sub i, claro que toma los valores 1 y 2, cada B sub i es una celda de A sub i determinada por la correspondiente partición P sub i. Y bueno, le estamos llamando H, H1 y H2 a los conjuntos de subceldas de A. H sería el conjunto de subceldas de A, H1 el conjunto de subceldas de A1 y análogamente H2, determinadas pues, por las correspondientes particiones. Bien, bueno, vamos a considerar ahora la suma inferior de la función f con respecto a p. Por definición, ¿quién es esa suma inferior? Pues es una sumatoria sobre todas las subceldas determinadas por la partición, es decir, una suma sobre todos los elementos de H. Pero hemos comentado que cada elemento de H se puede escribir de esta forma. Entonces, es una suma sobre todos los elementos de H de estos términos. ¿Quién es M subíndice B1 cruz B2? Bueno, pues, como siempre, esto es el ínfimo de la imagen bajo F de B sub 1 cruz B sub 2. Esta es una B mayúscula, no se alcanza a ver aquí en este momento, pero pues es B1 cruz B2. Y desde luego aquí tendría que venir el contenido de B1 cruz B2. Pero el contenido de B1 cruz B2 también debe ser claro para ustedes que eso es el contenido de B1 multiplicado por el contenido de B2. Como siempre les he solicitado, si tienen alguna duda, cualquier pregunta que tengan, en ese momento deben ustedes interrumpirme, por favor, para que yo pueda hacer la aclaración correspondiente. Bien, ahora, pues,
Es claro que esta sumatoria la puedo escribir de esta manera, porque aquí estoy sumando sobre todos los elementos de H. Bueno, los términos son los mismos que antes, pero ahora escribo primero la suma sobre los elementos de H2 y posteriormente la suma sobre los elementos de H1. Esta doble sumatoria, pues, es equivalente a esta sumatoria que está aquí, porque hemos dicho B1 tiene que ser una subcelda de A sub 1 determinada por la partición B1, es decir, B sub 1 tiene que ser un elemento de H1 y el B sub 2 tiene que ser un elemento de H2, de tal manera que todos los elementos de H que se pueden escribir como este producto cartesiano, la suma sobre todos esos elementos se puede escribir como esta doble sumatoria. Y eso nos permite observar lo siguiente. A esto que está aquí le estamos llamando lambda. Nos permite observar lo siguiente. Vamos a ver un poco más adelante cómo ocupamos esta identidad lambda, es decir, que la suma inferior de f con respecto a p es esta doble suma. Vamos a verlo en un momento. Primero, observemos que si tomamos un elemento x en b sub 1, no olviden que B sub 1 pues es un subconjunto de A sub 1. Entonces, al tomar X en B sub 1, pues es claro que X eh, está en A sub 1. Y no olvidemos que para los X en A sub 1, aquí lo tenemos arriba, está definida la correspondiente función f sub X. Entonces, para cada X en B sub 1, pues en particular está definida la función f sub X. Y tenemos lo siguiente. Este término que aparece aquí en el miembro izquierdo de la ecuación, ya decíamos quién es el ínfimo de la imagen del producto cartesiano de B1 y B2 bajo F. Bueno, por definición, aquí está, es el ínfimo de todos los elementos que se escriben, del conjunto cuyos elementos son, es el ínfimo del conjunto cuyos elementos son F de V, siendo V, pues desde luego, un elemento aquí en B1 cruz B2. Esto no es más que el ínfimo de la imagen de B1 cruz B2 bajo F. Ahora, ¿por qué esta primera desigualdad? ¿Por qué este ínfimo es menor o igual que este? Bueno, solo por un hecho. Porque este conjunto que está aquí entre corchetes es un subconjunto de este conjunto que estoy aquí señalando. Aquí tenemos el conjunto de f de xy, pero x está fijo. No olviden que tomamos el x en B1, entonces el x aquí está fijo. Tengo imágenes de esta forma, pero con x fijo y b elemento de B2. En cambio, aquí tengo en el miembro izquierdo de esta desigualdad, estamos considerando el ínfimo de un conjunto que contiene al otro. ¿Por qué? Porque aquí no está fijo, no está fija, digamos, la primera coordenada del punto en el que estamos evaluando f. Claro que en particular los puntos de este conjunto pues son también elementos de este conjunto. Y saben ustedes que cuando un conjunto está contenido en otro, entonces el ínfimo del que está contenido es mayor o igual que el ínfimo del que lo contiene. Por eso es que tenemos que el ínfimo de este conjunto es mayor o igual que este ínfimo. Bien, por otra parte, eh, teniendo presente que el x está fijo, pues ¿quién es realmente f de x, v? Pues eso es f sub x evaluado en b. Simplemente reemplazo esta expresión por f sub x evaluado en b para justificar esta identidad. Pero esto, ¿quién es? Pues es el ínfimo, que es el último término que está escrito aquí, es el ínfimo de la imagen de b sub 2 bajo esta función f de x, ¿verdad? Porque el conjunto que está aquí entre corchetes, pues no es más que la imagen de b sub 2 bajo f sub x. Y es lo que escribí aquí. Esto es lo que tenemos escrito aquí. Esto es m, no se nota mucho la m, disculpen. Esto es m subíndice b2 f de x. Ya habíamos utilizado esta notación en algunas eh, pruebas, enunciados anteriores. Si no pusiera m, si solamente pongo m sub b, porque es claro a qué función nos referimos. Pero aquí,
como si tenemos distintas funciones, es importante precisar qué función estamos considerando y eso lo expresamos colocando a dicha función entre paréntesis. Entonces aquí tenemos el ínfimo de la imagen de B sub 2 bajo esta función f sub x, es decir, m minúscula subíndice B2 entre paréntesis. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a regresar a esta expresión que está aquí entre paréntesis. Bueno, es esta misma que está aquí abajo, es la sumatoria sobre todos los B2 en H2 de M B1 cruz B2 contenido de B2. Pero según acabamos de comentar en la línea anterior, M de B1, M sub B1 cruz B2, es decir, este término que está aquí, resulta ser menor o igual que M minúscula subíndice B2 de F de X. Entonces, claro que en esta sumatoria, si reemplazamos este término por M sub B2 de F de X, pues tenemos justificada esta desigualdad, ¿verdad? Solo porque este factor es menor o igual que este otro factor de B2, que es el segundo factor, pues es el mismo en ambos casos. Pero esto último, ¿quién es? Pues por la definición de sumas inferiores, desde luego que esta es la suma inferior de la función f sub x con respecto a la partición p sub 2, solo por definición. Por otra parte, sabemos también que eh, toda suma inferior de una función con respecto a una partición arbitraria, pues toda suma inferior de una función es menor o igual que el supremo, el ínfimo, perdón, no, que el supremo, perdón, toda suma inferior es menor que el supremo de las sumas inferiores. Toda suma inferior es menor o igual que el supremo de las sumas inferiores. El supremo del conjunto cuyos elementos son las sumas inferiores, porque claro, el supremo forma, o constituye, mejor dicho, una cota superior de dicho conjunto. Pero ese supremo, ¿quién es? ¿Quién es el supremo de las sumas inferiores de f sub x? Pues no es más que la integral de f sub x, integral inferior de f sub x. De ahí que se tenga esta desigualdad. La integral pues, es una cosa más inferiores y por lo tanto es mayor o igual que cualquiera de ellas. Pero ¿quién es la integral de f sub x inferior? Bueno, pues aquí lo tenemos. Eso es por definición la función g. Por eso entonces se justifica la última identidad. ¿Qué podemos decir entonces a partir de estos elementos? Pues podemos decir que para todo x en B sub 1, no olviden que estamos considerando un x fijo en B sub 1, para todo x, esta sumatoria que está aquí, pues resulta ser menor o igual que g sub x, ¿verdad? Menor o igual que g sub x. Esto nos permite entonces retornar a lambda. Habíamos dicho que esta expresión es precisamente la que tenemos entre paréntesis. Regresando a lambda, entonces tenemos que toda esta suma, ¿verdad? Que es precisamente la que está escrita. Tengo esto. Estaba aquí, para todo x en B1 tenemos esta desigualdad. Eso es lo que acabamos en este momento de justificar, que esto es menor o igual que g de x. Y por lo tanto, claro, tengo esta desigualdad por lo siguiente. Observen que el miembro izquierdo de esta última desigualdad que estamos comentando, el miembro izquierdo, pues es eh, exactamente el mismo miembro izquierdo de la desigualdad anterior. En cambio, en el miembro derecho, no tenemos ya a g de x, tenemos el me sube 1 de g. No, no veo ahorita, no sé si metí un error aquí. Aquí. ¿Podría repetir toda esa parte? Sí, cómo no. ¿A partir de esta línea? ¿Solo esta línea o antes de esta línea?
A partir de esa línea, por favor. Sí, como. Sí, pero nada más permítanme, por favor, ahorita repito esa línea, pero permítanme pensar un momento qué es lo que hice aquí. Ajá, ya entendí, disculpe. Bueno, hasta aquí habíamos probado que esta sumatoria, pues es menor o igual que g de x. Es lo que está escrito aquí. Aquí no hemos realmente dicho nada adicional a lo que ya habíamos justificado, porque el miembro izquierdo de esta desigualdad que tenemos aquí, miembro izquierdo, pues es esta expresión que habíamos ya visto que es menor o igual que g de x. Y entonces no hice más que eh, presentar de manera sintética lo que aquí ya se había señalado. Es decir, por transitividad de las desigualdades, pues este término es menor o igual que g de x. De tal manera que aquí no hemos dicho absolutamente nada. Claro que esta desigualdad se tiene para todo x en B1. ¿Por qué para todo x en B1? Pues porque lo hemos probado en la línea anterior para un x arbitrario en B1. De tal manera que, disculpen, esta parte que está aquí, pues no nos dice nada adicional a lo que ya tenemos. Ahora lo importante es ver cómo a partir de esta desigualdad podemos concluir lo que a continuación está escrito. Y la razón es la siguiente, fíjense. Esto es un número, ¿verdad? Aquí no hay ninguna variable. Estos son simplemente una serie de términos que se están sumando, una serie de números que se están sumando. Estos son los ínfimos de las imágenes de B1 cruz B2, y estamos tomando cada uno de estos términos multiplicado por el contenido de B2 y estamos sumando todos los términos. Esto es un número. Y tenemos que este número es menor o igual que g de x para cualquier x en B1. Bueno, ¿qué significa entonces? Que este número es una cota inferior del conjunto de los g sub x con x en B1. Pero si esto es una cota inferior de las imágenes de elementos en B1, o en otras palabras, si esto es una cota inferior de la imagen de B1 bajo G, pues entonces sabemos que toda cota inferior tiene que ser menor o igual que la máxima cota inferior de ese mismo conjunto. Sintetizando, esta es una cota inferior de la imagen de B1 bajo G, pues entonces esto tiene que ser menor o igual que la máxima cota inferior de la imagen de B1 bajo G. Pero ¿quién es quién es la máxima cota inferior de la imagen de B1 bajo G? Pues precisamente este término que está aquí. No olviden que por definición estos términos son los ínfimos, en este caso, de la imagen de B1 bajo G, ¿verdad? Y como esto es menor o igual que esa imagen, bueno, disculpen, como esto es menor o igual que cualquier elemento, porque es un elemento arbitrario en la imagen de B1 bajo G, pues esto es una cota inferior de la imagen de G1 bajo G, por lo tanto, es menor o igual que la máxima, es decir, es menor o igual que el ínfimo de la imagen de B1 bajo G. Pero el ínfimo de la imagen de G1 bajo G, pues no es más que este término. Como esta era una cota inferior, tiene que ser menor o igual que la máxima. De aquí se concluye, pues, esta igualdad. No sé si es claro, compañera, o aún hay algo que no resulta ser suficientemente claro. No, sí está bien, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces tenemos esta desigualdad y eso nos permite entonces regresar a lambda. Aquí está lambda. Y observamos la última igualdad que comentamos, esta que está aquí, pues vemos que el miembro izquierdo de esa desigualdad es precisamente la expresión que está entre paréntesis, aquí, aquí arriba. Y entonces, utilizando lambda, ¿qué podemos nosotros afirmar? Que todo esto que está aquí, todo esto, pues sería menor o igual, la misma sumatoria sobre los B1 en H, pero en lugar de colocar lo que está aquí entre paréntesis,
escribiríamos algo que es mayor o igual, que es este término. Esto es menor o igual que la sumatoria, sobre todo los B1 en H, de M subíndice B1, entre paréntesis G, por el contenido de B1. Lo que tendríamos entonces es que la suma inferior, aquí está la suma inferior de F con respecto a P, pues resultaría ser menor o igual que eh, todo esto, ¿verdad? Solo porque esta expresión, estoy aquí mostrando, esta suma es mayor o igual que esta, dada esta desigualdad. Muy bien, pero ahora, ¿qué podemos decir de esta sumatoria? Pues por definición, simplemente esa sumatoria es la suma inferior de G con respecto a la partición P1. Esta identidad se justifica entonces únicamente por definición. Esta desigualdad se obtiene de lambda y de esta desigualdad. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Que la suma inferior de F con respecto a P es menor o igual que la suma inferior de G con respecto a P1. No olviden que P1 pues, es el primer factor de P, que es el producto cartesiano de P1 y P2. Bien, Profe, bueno, sí, ahí la subcelda B1 estaría contenida en H o en H1. en H1, claro. Ok. No tendría ningún sentido que estuviera contenido en H. Aquí les pido, por favor, que pongan el índice 1. Este H lo escribí cometiendo un error, omití poner el subíndice 1. Muchas gracias por la observación. Sí, profe. Bien, entonces tenemos que la suma inferior de F con respecto a P pues es menor o igual que la suma inferior de G con respecto a P sub 1. Bueno, eso con respecto a las sumas inferiores para las funciones F y G, y para las particiones P y el primer factor de ella que es P sub 1. Bueno, de manera completamente análoga, se verificaría que la desigualdad se invierte cuando consideramos ya no las sumas inferiores, sino las sumas superiores. Es decir, al considerar las sumas superiores tendríamos que la suma superior de G con respecto a P sub 1 es menor o igual que la suma superior de F con respecto a P. Les pido atentamente que lo hagan, que esto no lo dejen así. ¿Por qué no lo escribo yo aquí? Porque es completamente análogo, es una argumentación esencialmente idéntica. Claro que no es idéntica, porque en lugar de considerar eh, sumas inferiores, voy a considerar sumas superiores, y entonces también aquí en lugar de ínfimos van a supremos, etc. Pero resulta un ejercicio, una actividad importante para ustedes a fin de reafirmar la argumentación que se ha presentado para concluir que la suma inferior de F con respecto a P es menor o igual que la suma inferior de G con respecto a P1. Bien, si consideramos entonces esta primera desigualdad junto con esta segunda desigualdad, pues tenemos lo que aquí está escrito en el siguiente renglón. Tenemos pues que por lo tanto, la suma inferior de F con respecto a P es menor o igual que la suma inferior de G con respecto a P1, pues es esta desigualdad que está aquí. Ahora, esta desigualdad, ¿por qué se justifica? Porque sabemos por una proposición que hemos visto hace ya. Sí, adelante. Bueno, decía que hemos visto desde hace ya varias sesiones, que cualquier suma inferior, claro, de una función fija con respecto a la misma partición, la suma inferior, bueno, de hecho hemos visto que toda suma inferior, no importa si varía la partición, lo importante es que sea la misma función. En este caso la partición es la misma, pero podría no ser la misma. Toda suma inferior de una función es menor o igual que cualquier suma superior de la misma función. Eso justifica, desde luego, esta desigualdad. Y la tercera desigualdad, pues no es más que esta otra, que como hemos dicho, se verifica de manera completamente análoga a la que nosotros hemos seguido con conocimiento. Y esto, desde luego, que se cumple para cualquier partición P, para cualquiera, siempre se puede escribir de esta manera, del dominio de F. Bien. Ahora, estas desigualdades pues son las que nos permiten concluir
eh, una de las tesis de la proposición. Como f es integrable, el teorema 2, no me equivoco, es el teorema 2 que vimos antes. ¿Qué les dice el teorema 2? Nos presenta un criterio de integrabilidad. Y lo que nos dice el teorema 2 es que una función va a ser integrable si, solo si, para todo epsilon mayor que 0, existe una partición P del dominio de la función tal que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de la función con respecto a dicha partición es menor que epsilon. Como f es integrable, están de acuerdo que la distancia entre una suma superior y una suma inferior se puede hacer tan pequeña como se quiera, ¿verdad? Es decir, siempre podré encontrar una partición P, digamos, tomen un epsilon mayor que 0. Entonces, por ser f integrable, sé que va a existir una partición P tal que la suma superior de f con respecto a P menos la suma inferior de f con respecto a P va a ser menor que epsilon. En otras palabras, la distancia entre este elemento y este otro será menor que epsilon. Bueno, ¿qué les dice este conjunto de desigualdades? Pues evidentemente que una vez que ya encontré esa partición tal que la distancia entre este y este término son, que dicha distancia es menor que epsilon, pues es claro que la distancia entre este y este término también será menor que epsilon, ¿verdad? Donde P1 pues será el primer factor de la P, así encontrada. Y bueno, como la distancia entre estos dos es menor que epsilon, la distancia entre estos dos es menor que epsilon. Es decir, va a existir una partición P1 de la celda A1 tal que la suma superior de G con respecto a P1 menos la suma inferior de G con respecto a P1, pues también será menor que epsilon. Por el mismo criterio de integrabilidad enunciado en ese teorema 2, la función G es integrable, ¿verdad? No hay entonces duda de que la integrabilidad de f implica la integrabilidad de la función G. Bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta hasta aquí, avancemos para llegar a la conclusión. Por otra parte, observemos lo siguiente. Para cualquier partición P, que siempre se podrá escribir de esta forma, donde el primer factor es una partición de A1 y el segundo factor es una partición de A2, para cualquier partición P, se entiende aquí que es del dominio de la función f, se tiene lo siguiente. La suma, inferior, la función con respecto a la partición, la suma inferior de la función con respecto a la partición, pues es menor o igual que la suma inferior de la función g con respecto a P1. Bueno, eso es lo que está escrito aquí. Esto a su vez es menor o igual que esta integral. ¿Por qué? Porque ya siendo g integrable, sabemos que la integral de g sobre A1 pues es igual a la integral inferior de g sobre A1 y eso es igual a la integral superior de g sobre A1. En particular, si miramos esto como la integral inferior de g sobre A1, pues resulta que es mayor o igual que cualquier suma inferior, porque la integral inferior es el supremo de las sumas inferiores. De ahí que se justifique este. Y cuando miramos a esta integral de g sobre A1 como la integral superior de g sobre A1, pues no olvidemos que la integral superior es ínfimo de las sumas superiores y por lo tanto es menor o igual que cualquier suma superior de g. De ahí que se tenga esta desigualdad. Y finalmente, esta desigualdad se obtiene por lo que ya comentábamos antes. Corresponde precisamente a lo que señalábamos, se puede demostrar de manera completamente análoga a cómo se demostró la relación que existe entre las correspondientes sumas inferiores. Y entonces tenemos este conjunto de desigualdades. Lo que nos importa resaltar aquí pues, es lo siguiente. Este primer término, la suma inferior de f con respecto a p, es menor o igual que la integral de g sobre A1, y esto es menor o igual que la suma superior de f con respecto a p. Y nos quedamos con los extremos de las desigualdades anteriores, con el término que se encuentra en el centro, perdón, que es precisamente esta integral de g. Bueno, eso para toda partición P de A1 plus A2. Bueno, aquí habría que decir, así como hemos llegado a esta conclusión,
Eh, Permítanme, por favor, un momento. Tenemos esta otra. Bueno, esto es algo para nosotros sabido, ¿verdad? La integral de cualquier función vista como integral superior, pues es menor o igual que cualquier suma superior de la función, porque la integral superior es igual a esta integral por ser f integrable, pues es el ínfimo de las sumas superiores, entonces tiene que ser una cota inferior de las sumas superiores, tiene que ser menor o igual que cualquier suma superior. Pero cuando miramos la integral de f como una suma inferior, perdón, como una integral inferior, pues podemos decir que esta integral es el supremo de las sumas inferiores. Y como es el supremo de las sumas inferiores, es en particular una cota superior de las sumas inferiores y por lo tanto es mayor o igual que cualquier suma inferior. Para llegar a la conclusión, pues solamente observemos estas desigualdades y estas desigualdades. ¿Qué nos dicen ambas? Pues que la integral de g y la integral de f, la integral de g que ya hemos probado que existe, la integral de g siempre se encuentran entre cualquier suma inferior de f y cualquier suma superior de f. Bueno, pero la distancia entre estas, la distancia entre, bueno, en otras palabras, la distancia entonces, o déjenme decirlo así, espero que sea claro y si no me dicen, lo escribo en otra parte, el valor absoluto de la integral de g menos la integral de f, es decir, la distancia entre estos dos términos, desde luego que es menor o igual que la suma superior de f con respecto a p menos la suma inferior de f con respecto a p para cualquier partición p. En otras palabras, esta integral y esta integral son elementos, ambos, de un mismo intervalo cerrado, cuyos extremos son la suma inferior de f con respecto a p, el izquierdo, y el derecho es la suma superior de f con respecto a p. Dos elementos en un intervalo, pues desde luego que siempre se encuentran a una distancia menor o igual que la longitud del intervalo. Por eso dije el valor absoluto de este término menos este, pues siempre es menor o igual que esta suma menos esta suma. Pero eso para cualquier partición P, y no olvidemos que como f es integrable, siempre habrá, para cualquier epsilon que diéramos positivo, siempre habrá una partición P para la cual la distancia entre este término y este, es decir, la longitud del correspondiente intervalo, sea menor que epsilon. Bueno, eso lo que nos muestra entonces es que la distancia entre este término y este, con otras palabras, el valor absoluto de la diferencia de estos dos términos es menor que cualquier epsilon y es mayor o igual que cero. Y cuando ustedes tienen un número menor o igual que epsilon para todo epsilon y mayor o igual que cero, dicho número tiene que ser cero. Entonces el valor absoluto de esta diferencia, desde luego que es cero, y el valor absoluto de algo es cero, sí y solo si ese algo es cero. Por lo tanto, tenemos que la integral de g menos la integral de f es cero, y eso nos muestra que la integral de g, desde luego sobre a1, es igual a la integral de f sobre el producto cartesiano de a1 a 2. Bueno, esa era una tesis del enunciado, bueno, una tesis, disculpen, de la proposición. La integral de g sobre a1 es la misma que la integral de f sobre el producto cartesiano. Esta otra identidad, que la integral de h sobre a1 también coincide con la integral de f sobre a1 cruz a2, pues se verifica en la misma forma, ¿no? Es completamente análoga la argumentación. Aquí entonces les pediría que ustedes, pues solo como un repaso de esta prueba, verifiquen con todo rigor esta desigualdad y verifiquen con todo rigor también, no está, si esta desigualdad y con todo rigor, esta igualdad. De esa manera se demuestra esta proposición que, insistimos, pues muy importante. Y habría que decir, más bien recalcar lo que ya dijimos. ¿Qué nos dice qué nos dicen estas identidades? Que integrar f sobre a1 cruz a2 se reduce a primero integrar f sub x sobre a1, y f sub x es la función f, pero tomando la primera componente de cada elemento de su dominio como una constante igual a x. Se reduce a integrar primero esta función sobre a1 y con ello obtenemos una función de x desde luego, y esta función
de la variable x se integra a continuación con respecto al y, que es... No, discúlpenme, esta que es función de x se integra con respecto a 1, que es precisamente donde se encuentra x. Y en ese sentido, efectuar una integral múltiple se reduce a realizar integrales no múltiples. En última instancia, esta integral a su vez la puedo seguir reduciendo, porque A1 pues sigue siendo producto de celdas. Y como aquí el dominio es producto de celdas, pues A1, si no es un intervalo, es producto cartesiano de celdas. Y puedo continuar aplicando esta proposición para llegar a expresar una integral múltiple solo en términos de integrales sobre intervalos cerrados. Y las integrales sobre intervalos cerrados son las que ustedes conocen, por supuesto, 2. De ahí que realmente la evaluación de una integral múltiple se reduce, digamos, una integral sobre una celda de dimensión m, pues realmente se reduce aplicando m veces esta proposición, m menos 1 veces esta proposición, ello se reduce a evaluar m integrales, cada una sobre un intervalo nada más. De ahí la relevancia, la esencia, la trascendencia de esta proposición. Sí. Eh, Ustedes se fijan, a lo largo de la prueba, me parece que ese es consistente con el enunciado de la proposición, ¿verdad? Aquí apareció la integral inferior de f sub x, y lo mismo se presentaría cuando intentaran ustedes, o simplemente escriben la prueba de esto, aparecería la integral superior de f sub x. ¿Por qué aparece la integral inferior y la integral superior? Hasta ahora ni siquiera podemos afirmar que f sub x sea integrable, ¿verdad? Hemos dicho que g resultará ser integrable. Hemos presentado la argumentación que nos conduce a la conclusión de que g es integrable, pero no hemos argumentado aquí que f sub x sea integrable. Claro que es acotada, pero recordemos que ser acotada no significa ser integrable. Eh, f es integrable, pero no hemos presentado ningún argumento que nos permita afirmar a partir de la integrabilidad de f, la integrabilidad de f sub x. F es integrable según el teorema de Lebesgue. Significa que el conjunto, fíjense bien, el conjunto de puntos del dominio de f, donde la función f no es continua, tiene medida nula. Voy a tratar de referirme a un ejemplo concreto. Piensen que el conjunto de puntos donde f no es continua tiene medida nula. Eso no va a significar que el conjunto de puntos del dominio de f sub x, donde f sub x no es continua, tenga medida nula. ¿Por qué? Voy a considerar, decía, un ejemplo. Piensen que f esté definida en el producto cartesiano de dos intervalos, que A1 sea una celda de dimensión 1 y que A2 sea una celda de dimensión 1. Bueno, entonces, podría ser, fíjense ustedes, podría ser que f no fuera integrable en el siguiente conjunto. Y si no es claro, me dicen para escribirlo en una hoja aparte. Podría ser que f no fuera integrable en el conjunto A1, producto cartesiano, un conjunto con un único elemento. ¿Cuál sería el único elemento? Pues un elemento, digamos, de A2 arbitrario. Para ser más explícitos, piensen que A1 es el intervalo cerrado 0,1, que A2 es el intervalo cerrado 0,1. Entonces, aquí tendríamos que el dominio de f, pues sería el 0,1 cruz el 0,1. Y piensen que f no es continua en el siguiente subconjunto de su dominio. En A1
cruz el conjunto cuyo único elemento es 0. Es decir, sería un segmento sobre el eje X, ¿verdad? El 0, 1, que es A1, producto cartesiano, con el conjunto cuyo único elemento es 0. Gráficamente, geométricamente, ¿quién sería el conjunto de puntos donde la función f no es continua? Pues sería precisamente el intervalo 0, 1 sobre el eje X, ¿verdad? Ahora les pregunto, ¿ese conjunto tiene o no tiene medida 0 en en R2, que es, es donde está contenido el dominio de F? ¿Sí me explico, compañeros, o prefieren que escriba lo que estoy diciendo? Sí, por favor, A ver, escríbanlo. permítanme entonces, por favor, un momento. Ya, piensen ustedes en lo siguiente. Pero todos están viendo aquí. Tenemos aquí la función f. Vamos a pensar que está definida eh, en este producto. A1, cruz, A2, al conjunto de los números reales. Bien, y piensen ustedes en lo siguiente. Piensen que A1 es igual a, a A2 igual al intervalo cerrado 0, 1. Sí. Bueno, entonces decíamos que el dominio de la función pues es el cuadrado unitario con vértice en el origen y cuyos lados se encuentran sobre los ejes. Piensen que el conjunto de puntos donde no es continua esta función, es decir, D, fuera A1 cruz, no, déjenme tomarlo mejor de esta manera, mayor precisión, déjenme tomarlo como el conjunto cuyo único elemento es, podría tomar cualquiera, el 0, 1, voy a tomar el conjunto cuyo único elemento es 0, este conjunto, producto cartesiano con 0, 1, es decir, con A2. Entonces les pregunto, ¿qué pueden decir ustedes de este conjunto D? Insisto, D es el conjunto de elementos en el dominio donde la función f no es continua. ¿Pueden decir algo acerca de la medida de este conjunto? Bueno, ¿mande? ¿Están de acuerdo que es un No, sí es subconjunto? una celda, pero sí es una celda. ¿Qué es una celda? Sí, porque el cero se puede ver como el intervalo 0,0. Es una celda cerrada y tiene contenido cero y tiene medida nula. Claro, exactamente. Este es un subconjunto del dominio, ¿verdad? Está contenido en el dominio, ¿están de acuerdo? Sí.
Esto es un subconjunto del dominio de la función f. Y tendríamos que D tiene medida nula. Pero ¿tiene medida nula en dónde? En En R2. En R2, exactamente. Podríamos decir entonces que la medida, si así la representáramos, la medida de D, aquí estoy utilizando una notación que no había presentado antes, pero es para simplificar, no es B, es la medida de D, es desde luego, digamos que cero, yo sé que no es una medida, pues no una forma, es la forma de indicar que tiene medida nula. Bien, les voy a pedir si son tan amables. Lo que quiero decirles es que tiene medida nula en R2, pero desde luego que no tiene medida nula en A2. Les pido, por favor, que me permitan, voy a bajar, porque una persona me está pidiendo que la atienda en un momento, no me tardo, espero ni 3 minutos, estoy con ustedes. Les pido una disculpa, pero es una situación de fuerza mayor. Voy a bajar un momento y en un momento estoy con ustedes. Sí, está bien, profesor. ¿Qué pasó? Ah, pues sí, pero sí es cerrado. Porque abierto no se podría, solo, ajá, se puede ver con como un intervalo, pero siempre y cuando sea cerrado. Ajá. Bueno, un punto no puede ser abierto para empezar. Bueno, no, estoy diciendo tonterías. Olviden eso.
Bien, disculpen compañeros, estábamos diciendo entonces que, no quiero escribir esto porque pues es ocupar una notación y una expresión que realmente no tenemos aquí, pero podemos decir sin ninguna dificultad que D es un conjunto de medida nula. Eso sí lo hemos definido, sabemos a qué nos referimos cuando decimos que D tiene medida nula. Y si D tiene medida nula, según el teorema de Lebesgue, pues esta función f debe ser integrable, ¿verdad? Estoy asumiendo que D es este conjunto. No estoy presentando un ejemplo explícito de una función, ni estoy verificando que efectivamente el conjunto de puntos donde no es continua es este. Estoy planteando esa hipótesis. Pero ahora voy a tomar la función f sub x, fíjense. ¿Quién sería f sub 0? No, perdón. Piense ahora, le voy a poner aquí d sub f para referirme al conjunto de puntos donde f no es continuo. Y ahora voy a considerar la función f sub 0. F sub 0, ¿dónde está definida f sub 0? Saben ustedes que está definida. Ajá, ¿en dónde estaría definida? En el cerrado 0,1, ¿no? Claro, en el cerrado 0,1. Y entonces, yo tengo esta función, tomé un x, ¿verdad? El 0, pues es un elemento de la primera celda. Este está en A1, desde luego. Y entonces, para este x que yo estoy tomando, puedo considerar f sub 0, que va de aquí a R, y esta función tiene como codominio R. ¿Y qué hace esta función? Bueno, a cada y, aquí digamos, esta función le asocia como imagen el conjunto f evaluado en 0, y. Ahora, claro que esta función, decíamos, f es una función integrable, pues esta tiene que ser desde luego acotada, porque siendo f integrable, pues es acotada, y el hecho de que f es acotada implica inmediatamente que f sub 0 es acotada. Pero ahora la pregunta, ¿quién sería d subíndice f sub 0? ¿Quién sería este conjunto? El conjunto de puntos donde esta función f sub 0 no es continua. ¿Quién sería? 0, el conjunto 0, 1, ¿no? 0, 0, 1 cerrado. Y entonces, la pregunta es, ¿este conjunto es de medida nula? No. Claro, cuando decíamos que este sí era de medida nula, pues de medida nula en el espacio de dimensión 2, en el espacio euclidiano de dimensión 2, es el que contiene al dominio de f. Pero aquí esta es una función cuyo dominio está contenido en el espacio euclidiano de dimensión 1. Entonces, si bien este conjunto contiene, de hecho, bueno, no estrictamente,
pero hay desde luego una biyección entre estos dos conjuntos. Si bien este conjunto es de medida nula en el espacio euclidiano de dimensión 2, pero este conjunto no es de medida nula en el espacio euclidiano de dimensión 1. Y por ello, no puedo yo hablar de la integral de f. Bueno, en este caso no podría yo hablar de la integral de f sub 0, según el propio teorema de Lebesgue. Pero sí podría hablar, desde luego, de la integral inferior de f sub 0 sobre a2, ¿verdad? Eso sí lo puedo hacer, porque para ello requiero solo que la función sea acotada. Recuerden que la integral superior y la integral inferior existen siempre que la función es acotada, pero la integral no. Para que la integral exista no basta que sea acotada. Se requiere además que el conjunto de puntos donde la función es continua sea un conjunto de medida nula. Por eso es que en la exposición de la prueba no hablamos, en general, no hablamos de la integral de f sub x. ¿Por qué no hablamos de la integral de f sub x sobre a2? Bueno, porque no sabemos si f sub x es integrable. La integrabilidad de la función f, el que esta función sea integrable, no implica que esta función f sub x sea integrable para cada x. Sin embargo, sí podemos hablar siempre de la integral inferior y desde luego también de la integral superior, pero no tenemos certeza de que ambas coinciden y por lo tanto no tenemos certeza de que sea integrable. No sé si me explico, si ilustra esto el por qué en la prueba solamente tenemos presente la integral inferior y la integral superior. Bueno, sí. Sí. Claro, si tengo una celda cerrada en el espacio de dimensión 1, pues la celda es un intervalo. Y desde luego que su frontera son los extremos del intervalo, ¿sí? Y en el caso de una celda cerrada de dimensión, exactamente, pues la frontera sería un rectángulo y en el espacio de dimensión 3 sería un paralelepípedo y, bueno, de eso se generalizaría, pues, para la frontera de una celda cerrada de dimensión n, digamos, ¿no? Y bueno, la frontera nuevamente tiene medida cero, pero nula, perdón. No podemos decir que un conjunto tiene medida nula en general. ¿Tiene medida nula en dónde? Por ejemplo, vamos a pensar en el espacio de dimensión 3, el espacio físico, el espacio euclidiano de dimensión 3. Ahí, una figura acotada, plana, tiene medida nula, que esté contenida en un plano. Si está contenida en un plano, tiene medida nula. Por ejemplo, el cuadrado, ¿no? Este mismo, A1 cruza 2. Pues si esto lo miro como un subconjunto del espacio de dimensión 3, ahí tiene medida nula. Pero si esto lo miro como un subconjunto del espacio de dimensión 2, ahí no tiene medida nula. Entonces entiendo que a eso te refieres cuando piensas en la frontera, ¿no? La frontera, pues tiene medida nula, pero habría siempre que precisar en qué espacio. En el caso, por ejemplo, de un segmento, que tiene que ver con el ejemplo que estamos aquí planteando, un segmento tiene medida nula en el espacio de dimensión 2 o mayor a 2, pero en el espacio de dimensión 1, ahí no tiene medida nula. Sí se sigue viendo lo que escribí, ¿verdad? Es lo que están viendo ustedes, ¿sí? Sí, vamos. Bien. Bueno, entonces no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Profe, ¿Cuál? Sí. ¿por qué había dicho que el conjunto de puntos donde f0 no es continuo es igual a 0,1? ¿Este conjunto? Sí, Bueno, porque estamos asumiendo que esta fue una hipótesis, esto que está aquí señalado, déjenme ponerle una H aquí. Estábamos considerando
que el conjunto de puntos donde la función f no es continua, este es este conjunto. Bajo esta hipótesis es que hemos dicho que el conjunto de puntos donde la función, bueno, podría darles un ejemplo explícito. Realmente no siempre ocurre esto, pero podemos encontrar un ejemplo en el que, siendo este el conjunto de puntos donde la función f no es continua, el conjunto de puntos en el que la función f sub 0 no sea continua, sea este. No sé si gustan que construyamos un ejemplo explícito en el que, partiendo de que este es el conjunto de puntos de discontinuidades de f, este es el conjunto de puntos de discontinuidad de f0. Es importante tu pregunta porque efectivamente no es una consecuencia. No el que este sea el conjunto de puntos donde f es no continua, implica que este sea el conjunto de puntos en el que f0 es no continua. Pero sí podemos construir un ejemplo en particular, específico, en el que, siendo este el conjunto de puntos donde f no es continua, sea este el conjunto de puntos donde f sub 0 no es continuo. Y para ese ejemplo, entonces, no podría yo hablar de la integral de f sub 0 sobre A2, pero sí de la integral inferior de f sub 0 sobre A2. Insisto, es importante tu pregunta porque sí, aquí, pues por la forma en que lo dijimos, se entendería que siempre, ¿verdad? Siempre que este sea el conjunto de puntos en el que f no es continua, este será el conjunto de puntos en el que f0 no es continua. Y eso no es así, porque, por ejemplo, podría considerar una función f0 que fuera continua aquí, en este intervalo, que f0 fuera constante, por ejemplo. Si f0 es constante, pues entonces claramente que sería continua en todo su dominio y este no sería el conjunto de puntos. Y aún siendo f0 constante, es posible que este fuera el conjunto de puntos de f, del dominio de f en el que tal función no es continua. Entonces, no siempre. Si ustedes gustan, presentamos un ejemplo específico en el que efectivamente se cumple lo que aquí estamos diciendo. Por mi parte, sí, profe, Profe, no por sé. favor. Estaría bien. A ver, ayúdenme, vamos a pensar. Borrar esto. Si le da arriba. Bueno. Aquí, ¿verdad? Ya lo borro. Ajá. Entonces vamos a tener otra vez f. Queremos nosotros que sea una función queremos que sea una función del 0, 1, cruz el 0, 1, pienso que debe ser elemental el ejemplo. A ver, tenemos de 0, 1, cruz 0, 1 a R. Bueno, pues permítame, por favor, un momento. Voy a tomar esta función f de x coma y va a ser igual a, vamos a definirla de esta manera, va a ser igual a un momento. Voy a pedir, para asegurar que se cumpla esa condición, vamos a pedir que tome el valor permítame
Permítanme por favor un momento nada más. Un Podría valor ser, 1, por ejemplo, ¿no? O a ver, si tú tienes una sugerencia, te escucho. Yo le iba a tomar no, un... sí, sí, era algo así, 1 y 0, o sea, pues en base al mismo ejemplo que ya había puesto, si XY pertenecía al producto cartesiano de 0 a 1, pero siempre que Y fuera distinto de 0, y 0 si XY igual pertenece al producto cartesiano de 0 a 1, con Y igual a 0. No sé si Exactamente. está bien. Puede ser nada más que en la frontera hubiera algún detalle, pero vamos a verlo. Yo diría, va a ser 1 si XY, siguiendo exactamente la sugerencia que tú das, si XY pertenece a este conjunto 0, 1. Es un intervalo semiabierto, cruz, 0, 1. Fíjense, ¿dónde me falta definir esta función? Solamente me falta definirlo en el conjunto que se escribe como el producto cartesiano del conjunto cuyo único elemento es 0, producto con el 0, 1. Pero yo recuerden que lo que quiero es que la f sub 0 sea discontinua. Ahí, entonces lo voy a definir de esta manera, fíjense. Va a ser 0. Pero ahí debería también ser discontinua en un conjunto con que no sea de medida nula, ¿verdad? ¿Qué onda? Discúlpenme. Se perdió un momento la señal. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, Profe. profesor. Sí, profe. ¿Es 0? ¿Es 0? Sí. Pero ya no se ve lo que está dibujando. Ajá. Entonces permítanme un momento. Ya lo ven, ¿verdad? ¿Sí se ve ahora? Bien. Entonces fíjense. 0 si x es igual a 0, ¿verdad? Y y pertenece a los racionales intersectado con el 0, 1. Discúlpenme, eso es una coma, es el 0, 1, o déjenme corregirlo para
no tener aquí ningún error. Sé que esto toma mucho tiempo, pero voy a tratar de concretar si ya está aquí. Y finalmente, ¿dónde me falta definirlo? Lo voy a definir como -1. Voy a ampliar aquí esta llave. -1 si x viene 0, pero ahora voy a pedir y se encuentra en los irracionales intersectado otra vez con el 0, 1. Bueno, ahora sí, fíjense, pregunto a ustedes, lo podemos probar con toda formalidad. Les pregunto si es claro o no. ¿Quién sería D? ¿Quién es D sub f? El conjunto de puntos donde la función f no es continua. ¿Quién sería D sub f? Claro, es el 0, cruz, 0, 1, cerrado. Muy bien. Ahora voy a tomar la función f sub 0. Ahora la f sub 0, ¿dónde está definida esta función? Bueno, pues ya sabemos que está definida. El 0 es un elemento de A1. Esta es una función del 0, 1, ¿verdad? Que es A2, que es nuestra misma celda que A1. Esta va a los reales. ¿Y cómo estaría definida esta función? Cada y aquí, bueno, déjenme presentarla también mejor para mayor simplicidad en la siguiente forma. ¿Quién sería f sub 0 evaluado en y? Bueno, pues aquí no hay ninguna dificultad ya porque tenemos definida la función f. Dando que esto sería 0, ¿verdad? Sería f de 0, y, pero f de 0, y es 0, así que si y está, En los si ya racionales está, de intersección. ya no tengo que decir, ¿verdad? Ya no tengo que decir que es la intersección, porque es claro que y tiene que estar en el 0, 1. Y para evitar tanto tiempo de escritura, y va a ser -1. Claro, si y es un irracional. Un irracional, desde luego, en el 0, 1. Entonces, a ver, les pregunto a ustedes. Está claro, ¿verdad? Que si defino f de esta manera, d sub f es este conjunto, f sub 0 es la función definida de esta manera. Me faltan las intersecciones aquí, pero está claro porque tiene que ser y además un elemento del dominio, si no carece de sentido hablar de la imagen de y bajo f sub 0. ¿Quién sería ahora? ¿Quién sería d subíndice f0? Bueno, por definición es el conjunto de puntos del dominio de f0, donde f0 no es continua. ¿Quién sería? Claro, no es continua en ningún punto esta función, ¿verdad? De su dominio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde efectivamente, fíjense, esta f, les pregunto, ¿f es integrable o no es integrable? Sí es integrable. ¿Por qué es integrable? Pues por el teorema de Lebesgue. El conjunto de puntos de su dominio donde no es continua es este conjunto, el cual se puede verificar sin dificultad que es de medida nula. Sin embargo, f sub 0 es integrable. No, porque el conjunto de puntos de su dominio donde no es continua es el 0, 1, y este no es un conjunto que tenga medida nula ¿en dónde? En el espacio euclidiano de dimensión 1, ¿verdad? Que es donde está contenido su dominio. ¿Está claro, compañeros? Así que eso sí se cumple.
Eso sí se cumple. Que esté contenido en el 0,1 sí. Pero voy a quedarme con el ejemplo que nos sugería inicialmente el compañero. Fíjense bien. Déjame quitar nada más esto que está aquí. Y yo lo pensé también en un primer momento. ¿Qué pasaría si hubiera definido esta función f? Pongan mucha atención. Hubiera definido esta f como 1, esto lo dejo igual. Esto se queda igual. Pero después lo hubiera definido 0 en otro caso. Es decir, ya si esto quedó claro, déjenme quiten esto. Y nada más lo hubiera definido, y también voy a quitar este q. 0 si x es igual a 0. Quiten todo esto. Bueno, esta ya no sería la misma función, sería otra. 1 si x ya está aquí, y 0 si x es igual a 0, que es el único caso que nos resta por analizar, ¿verdad? Entonces les pregunto, si f la definiéramos así, habiendo quitado esto y quitado esto, entonces, bueno, como antes, d sub f seguiría siendo el mismo, ¿verdad? Este no cambiaría, seguiría siendo el producto cartesiano del conjunto cuyo único elemento es 0 con el intervalo 0, 1. Pero f sub 0 ya no sería esta función. ¿Están de acuerdo que f sub 0? ¿Quién sería ahora f sub 0? ¿Cómo estaría definido f sub 0 de y? La función constante 0. Claro, esto se quita y nada más f0 de y. O sea, aquí a cada y le asociamos como imagen el 0. Entonces, esto se modificaría al haber quitado esto, esta sería la función, y entonces, claro que esto ya tampoco sería cierto. ¿Quién sería d sub f0? Vacío. Claro, Vacío. muy bien. Este sería el conjunto vacío, que como antes, desde luego que sigue siendo un subconjunto de 0, 1. Cuando el compañero me pregunta si estaría contenido, sí estaría contenido. ¿Por qué? Porque el conjunto de puntos donde f0 no es continuo, obviamente tiene que ser un subconjunto a su dominio, y su dominio es el 0, 1, ¿no? Entonces, d sub f0, aquí no se ve muy bien el 0, el d sub f0 tiene que ser un subconjunto del intervalo cerrado 0, 1. Pero podría ser el vacío. Y si fuera el vacío, ¿qué dirían de f0? Pues que sí es integrable, ¿verdad? Aquí estaríamos viendo el primer ejemplo, es el de una función f, para la cual hay una f sub x, en este caso f sub 0, que no es integrable. En el segundo ejemplo que estamos comentando con estas modificaciones, estaríamos viendo una función f que es integrable, pero f sub 0, a diferencia del primer caso, también es integrable. En general, entonces, realmente nosotros no sabemos, no tenemos posibilidad de saber si el f sub x es o no integrable. Por eso no podemos hablar de la integral de f sub x, pero sí podemos hablar siempre de la integral inferior de f sub x y de la integral superior de f sub x. No sé si con esto queda aclarada la pregunta que se hacía inicialmente. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, observación, comentario acerca de esta proposición? A mí al principio de la prueba no me quedó muy claro quién era el A. Si era el producto de A1 con A2 o quién era. A ver, voy a regresar entonces a la prueba. ¿En qué parte de la prueba, disculpa? Ya la están viendo, Es ¿verdad? el tercer renglón, donde dice H, H1, Ah, conjunto sí, de sí. subceldas. Discúlpenme. Gracias. A es A1 cruz A2, perdón. Nunca le llamé aquí, ¿no? Al producto cartesiano. Entiendo que son el conjunto de subceldas de los dominios de F, F1 y F2. Y el dominio de F aquí le llamé A, pero sin precisar que ya no era necesario, pues, haberlo introducido aquí este A. Simplemente debía haber escrito aquí en lugar de A, A1 cruz A2. Por favor, gracias. Eso, corríjanlo. Aquí debe decir A1 cruz A2. Está implícito de alguna forma que H, H1 y H2 son las subceldas de los dominios de F, F1 y F2. Y si H es el conjunto de subceldas del dominio de F, pues tiene que ser el conjunto de subceldas
de A1 cruza 2. Y a eso era lo que en algún momento le había llamado A. Ya cuando escribí esta nota aquí, ya no lo dije, ¿no? Desde antes de haber dicho sea A igual a A1 cruza 2. Perdón. Con eso se aclara, ¿verdad? Esa duda. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Comentario, observación, duda? Bien. Pues les agradezco mucho su presencia. Entonces, vamos a continuar el día miércoles, porque el día lunes, pues, es Día de Muertos. Y, pues, ojalá ustedes sigan estudiando, sigan con sus ejercicios. Espero que ahora sí la siguiente semana podamos estar comentando la fecha del primer parcial. Y decíamos que en la siguiente sesión pues vamos a ver ejemplos concretos que muestren la importancia de este teorema de manera más evidente. Pues muchas gracias, que sigan muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe. Buen día.